Hola a todos, vamos a trabajar con un ejercicio de estadísticas donde tenemos una tabla de distribución de frecuencias que nos determinan los errores cometidos por un grupo de alumnos con sus intervalos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Cada intervalo tiene su correspondiente marca de clase, que es el cálculo del promedio de cada intervalo. En este caso tenemos el promedio entre 1 y 5, 1 es el límite inferior, 5 es el límite superior. La suma de los dos, que nos da 6 dividido 2, nos da 3 como marca de clase, y así sucesivamente. Cada intervalo tiene una marca de clase que corresponde y le representa al intervalo, y en consecuencia tenemos las frecuencias calculadas en función a las marcas de clase. En este caso tenemos que dos alumnos cometieron entre 1 y 5 errores, por ejemplo, o sea, si se quiere utilizar la marca de clase, dos alumnos cometieron en promedio 3 errores, y así sucesivamente. Para el siguiente indica que 4 alumnos cometieron entre 6 y 10 errores, para el siguiente que 7 alumnos cometieron entre 11 y 15 errores, para el siguiente 2 alumnos cometieron entre 16 y 20 errores, y un solo alumno que cometió entre 21 y 25 errores. Bien, lo primero que estoy queriendo calcular es un valor de tendencia central que se llama media aritmética. A la media aritmética en estadística le representamos con la letra X, con una rayita encima para poder diferenciarlo de la X que utilizamos para la marca de clase. Bueno, ¿cuál es la fórmula para la media aritmética? La fórmula es sumatoria, y la sumatoria va desde el intervalo 1, y en este caso, como tenemos 5 intervalos, va hasta el intervalo 5, de todas las marcas de clase multiplicados por todas las frecuencias que corresponden a cada intervalo. Una vez que hagamos todas estas operaciones, se procede a dividir entre la cantidad total de elementos que corresponde a la sumatoria de las frecuencias. Y para la cantidad total de elementos utilizamos la letra n. Entonces, la fórmula para poder calcular la media aritmética es esta: sumatoria de x por f sobre n. Bien, como habrán notado, al utilizar el símbolo de la sumatoria implica que tenemos que hacer una serie de cálculos, y hacemos los cálculos para cada uno de los intervalos. Bueno, aprovechando que ya tenemos la tabla construida, ya agregué en color negro aquí el producto entre la frecuencia y la marca de clase, porque justamente es lo que me está pidiendo la fórmula. Yo simplemente tengo que dejarme llevar por la fórmula. Entonces tengo para el primer producto entre la frecuencia y la marca de clase, o la marca de clase y la frecuencia, no hay ningún inconveniente con invertirlo. Sería entonces 3 por 2, que me da 6 como resultado. Para el siguiente intervalo tenemos 8 por 4, que me da 32. Para el siguiente tenemos 13 por 7, que me da 91. Y para el siguiente tenemos 18 por 2, que me da 36. Y por último, 23 por 1, que me da 23. Bien, o sea, como habrán notado, hicimos todos los cálculos de x por f, porque la fórmula me obliga a que pueda hacer este producto. O sea, si bien en la tabla originalmente teníamos tanto x como f, pero teníamos por separado, necesitábamos haber unido. Entonces esa unión lo hicimos en forma de producto, y por lo tanto procedo a sumar, porque es justamente lo que la fórmula me está indicando, que sume todos los productos. Entonces, al sumar todos los productos, esto me da en total 188. ¿Sí? Bueno, y justamente al aplicar la fórmula de la suma estoy completando todo lo que me está pidiendo el numerador. Entonces voy a reemplazar en la fórmula, o sea, todo el numerador me da como resultado 188, y divido entre n, que en este caso la n era la sumatoria de todas las frecuencias, y la n nos da 16. Una vez que hagamos este cociente o esta división, vamos a tener el valor de la media aritmética para este grupo de datos.
Entonces tenemos que la media aritmética es el cociente entre 188 y 16, que me da como resultado 11,75. ¿Sí? Como la variable que estamos trabajando es la variable de errores, entonces el 11,75 son los errores cometidos en promedio, o la media aritmética de los errores es de 11,75. De esa manera hacemos el cálculo de este estadístico. Ahora quiero pasar a hacer otro cálculo de otra medida de centralización que se utiliza normalmente para poder evitar los efectos de justamente algunos valores extremos o algunos valores atípicos. Hay ocasiones en que, por ejemplo, tenemos algunos valores extremos que, por decirlo así, un alumno comete 50 errores, entonces me veo obligado a tener que agregar más intervalos y mi tabla es súper extensa y eso afecta al promedio. Cuando el valor del promedio se ve afectado por algunos valores atípicos, tenemos otras alternativas de medición. ¿Cuál es una de las alternativas? Por ejemplo, la mediana. La mediana consiste en encontrar un valor central que me ayude a poder calcular una medida también de centralización y se representa con las letras M sub E. Y su fórmula para poder calcular la mediana es el límite real inferior más la mitad del grupo que se representa con n dividido 2, acuérdense que la n es la suma de todas las frecuencias, menos la frecuencia acumulada, pero con una advertencia, es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, por eso tiene la fórmula una pequeña advertencia que lo representamos con x menos 1, simplemente para saber que se refiere al periodo anterior, dividido la frecuencia absoluta y todo esto multiplicado por la anchura. Y la anchura también se calcula en función al intervalo. Bien, para poder hacer este cálculo tenemos que ir sacando valor por valor de la tabla que tenemos aquí. Y lo primero que siempre tengo que hacer para poder calcular la mediana, como su condición es buscar el valor central, es calcular el valor medio o el centro del grupo. Y voy a hacer una especie de cálculo auxiliar aquí. Voy a hacerlo en azul, cálculo auxiliar, y hago la partición del grupo en dos. En este caso, n me vale 16 dividido 2. 16 dividido 2 que me da 8. Y 8 es como el centro de toda la tabla, el centro de los valores. Y lo que voy a hacer para poder identificar este valor 8 que acabo de calcular, para que pueda identificar dentro de la tabla, es calcular las frecuencias acumuladas. Justamente la fórmula me está guiando a que necesite calcular las frecuencias acumuladas. ¿Cómo procedo? Voy a agregar una columna más donde voy a estar calculando la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es una acumulación de los valores de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, mi primer valor sería, en este caso, el 2, copio como tal, y le voy agregando los otros valores. Entonces sería 4 más el 2 que acabo de poner, que me da 6. 7 más el 6 que acabo de anotar ahí, me da 13. 2 más el 13 que acabo de anotar me da 15 y 1 más 15 me da 16. Cuando llego al último valor, normalmente en la frecuencia acumulada el último valor coincide con el valor de la n. Bien, entonces una vez que tengo las frecuencias, todas las frecuencias acumuladas, el criterio para poder identificar el valor que calculamos, el valor céntrico que calculamos, que en este caso me da 8, es buscar el valor más próximo al 8 y inclusive que le contenga al 8, ¿sí? Es decir que en este caso el 6 es un valor bastante próximo al 8, pero no le contiene. Sin embargo, el 13 también es un valor próximo al 8, pero que sí le contiene. Por lo tanto, en este caso voy a optar por elegir al 13 como mi valor que se aproxima a la mitad del grupo, ¿sí? Entonces ese es el criterio que tenemos que tener. Entonces una vez que identifico el valor que
le contiene a la mitad del grupo, o sea, voy a trazar una recta para simplemente tenerlo como guía y poder identificar los valores más rápidamente. En función a esta línea que acabo de trazar, voy a ir sacando los valores. Por ejemplo, para poder calcular el límite real inferior, cuya fórmula es el límite inferior menos 0,5. Como verán, el límite inferior sí tengo, y el límite inferior que voy a utilizar en este caso es 11. Entonces, por fórmula, a este 11 tengo que restarle 0,5 para tener el límite real inferior. Entonces, el límite real inferior sería 11 menos 0,5, que me da 10,5, y es el valor que voy a estar utilizando en la fórmula. N sobre 2 ya calculé previamente. Y ahora voy a extraer el valor de la frecuencia acumulada, pero recuerden siempre que la frecuencia acumulada tiene un indicador, un aviso importante que nos hace que tomemos el valor que corresponde a la frecuencia acumulada anterior al que yo elegí como la mediana. El valor que elegí como la mediana era 13, entonces como me dice la fórmula voy a tener que tomar el valor anterior, que en este caso sería 6. Entonces utilizo 6 para la frecuencia acumulada de x sub x menos 1. Luego voy a extraer el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia sí voy a tomar el valor que está en la línea. En este caso es el valor 7. Entonces tomo el 7 para la frecuencia. Y me falta extraer la anchura, que como recordarán en algunos materiales previos, para poder calcular la anchura puedo hacerlo manualmente o puedo hacerlo por medio de la fórmula calculando el límite real superior menos el límite real inferior. En este caso voy a calcular solamente con los dedos y vieron que estoy teniendo un intervalo de 11 al 15, entonces voy a empezar a contar desde el 11, entonces sería 11, 12, 13, 14, 15, son 5 los elementos que tengo entre el 11 y el 15, por lo tanto mi anchura sería en este caso 5. Bien, como habrán notado, extraje todos los valores y voy a simplemente reemplazar en la fórmula. Y tengo que el límite real inferior, en este caso, según mi cálculo auxiliar, es 10,5 más n sobre 2, que según mi cálculo auxiliar, en este caso es 8, menos la frecuencia acumulada que elegimos, que es anterior a la que nosotros pusimos, donde pusimos la recta, en este caso es 6, dividido la frecuencia seleccionada, que en este caso es 7, multiplicado por la anchura, que me da 5, ¿sí? Antes de meter en la calculadora necesito hacer un paso previo, se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda hacer un paso previo de aplicar la resta. Entonces la media sería 10,5 más 8 menos 6, que me da 2, dividido 7, y esto multiplicado por 5. Una vez que tengo todos estos valores, yo directamente puedo introducir en la calculadora, y una vez que introduzca todas las operaciones en la calculadora, presiono igual, y al presionar igual, en este caso me da 11,9, y como estoy trabajando con errores, concluyo de que son errores. Entonces concluyo que la mediana de los errores cometidos es de 11,9. Un detalle muy importante es que justamente el resultado que normalmente obtengo siempre cae en el intervalo que yo seleccioné en la línea. En este caso el intervalo seleccionado es 11 a 5 y como habrán notado el resultado me sale 11,9 y se puede comprobar perfectamente. O sea, si aplicamos todas las reglas matemáticas, no hay posibilidad de error.